porque creo necesario, amados hermanos, refrescar el significado que nuestras personas, en tanto asumamos el llamado divino de la predicación, el significado que nuestras vidas tienen de cara al propósito de Dios. A veces pensamos que la predicación es una actividad de la iglesia, pero creo necesario volver a recordarles, a la luz de la palabra de Dios, cuál es el valor, el significado, la trascendencia, el sentido que nuestra vida frágil, pequeña, tal vez en términos humanos hasta insignificante, pero que en la medida que esta vida insignificante y hasta indigna ejerce y asume con entereza y con carácter el llamamiento glorioso de la predicación, esta vida insignificante e indigna adquiere un significado trascendental. Esa humanidad frágil, pequeña, quebradiza quizá, de repente ejerciendo el propósito para el cual fue llamada, esa vida se vuelve tesoro incalculable en las manos de Dios. Y a veces percibo que nosotros perdemos de vista, en medio del ejercicio de la predicación, que está envuelto de una cantidad de obstáculos, de sinsabores, de adversidades y de aprietos en la vida. A veces el ejercicio de la predicación, en medio de todo eso, llegamos a perderle el sentido, el valor que tiene, y a veces vamos ejerciendo el ministerio de la predicación, pero a veces con aquel tedio que a veces provoca predicar en medio de adversidades. Pero si mantuviéramos siempre presente en la mente y el corazón el valor trascendental que tiene esa acción que realizamos de cara al llamado divino de predicar la palabra, entonces nuestra vida, muy a pesar de las adversidades, siempre estaremos con la animosidad, la energía, el gozo, el placer que le proporciona el entender que ese acto de la predicación tiene de cara a Dios un significado enorme. ¿Me van siguiendo, hermanitos? Vamos a tomar la segunda carta de los Tesalonicenses. La segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, dice, capítulo 2, versículo 1: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se dejen alarmar por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración,
hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Capítulo 3, versículo 1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Padre, queremos rogarte que nos puedas regalar esta noche una enseñanza, una palabra, una revelación tocante a el valor que adquiere nuestra vida para tus propósitos cuando asumimos con responsabilidad el glorioso ministerio de la predicación. Padre, háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero reiterar el sentido de la palabra esta noche respecto a apropiarnos, a interiorizar, a adueñarnos, a hacer nuestro, no por un rato, no por una semana, no por un mes, no por un año, sino a llevar hacia nuestro interior y que esta verdad penetre y se haga uno con toda nuestra vida. Que nos adueñemos de esta verdad gloriosa que revela la Biblia, de cómo hombres y mujeres pequeñas, pequeños, frágiles, indignos e insignificantes, en la medida que asumen con entereza, con fidelidad, con alegría, con esmero, con solicitud, asumen el ministerio de la predicación, esa vida quizás desvalorizada por otros, esa vida quizá atacada, esa vida adquiere un trascendental valor para Dios y para su reino. Nuestra vida adquiere un valor trascendental para Dios y para su reino cuando asumimos con fidelidad el glorioso privilegio de anunciar las buenas noticias. Digan amén, hombre. A eso digan amén, de verdad. Vidas pequeñas se vuelven grandes. Vidas débiles se vuelven poderosas. Vidas atacadas se vuelven victoriosas. Vidas indignas se vuelven dignas. Vidas insignificantes se vuelven valiosísimas delante de Dios. Vidas quizás que andan desorientadas, al asumir ese privilegio alcanzan ya rumbo, sentido, porque el mismo privilegio les va dando cierta dirección. Vidas llenas de flaquezas se van llenando de fortalezas. Vidas llenas de pecados se van despojando poco a poco a raíz de este ministerio. El engaño mental hoy día es que la gente quiere pasar de ser débil a ser fuerte, pasar de ser indigno a ser digno,
Pasar de ser desvalorizado a ser valorizado. Pasar de ser alguien con problemas de pecado, pasar a ser alguien que camina en integridad. Pero lo quieren pasar como por arte de magia. Las transiciones de esos estados solo es posible cuando asumimos el ministerio de la predicación. Es decir, en este ministerio de la predicación es el puente donde transitamos de un estado a otro estado de nuestra vida. No solo el que oye la palabra es alcanzado por el impacto de esa palabra, sino que nosotros mismos, por el efecto mismo de la palabra, vamos caminando hacia esa transformación de estados. ¿Quiere ser débil? Predique y será fuerte. Pero somos débiles y estamos esperando que así como de repente caiga por aquí algo. Miren, lo que le puede caer aquí es un tetunte del cielo ahí. No va a cambiar de un estado a otro por una especie de magia. El puente que nos hace transitar de una condición a otra a nosotros como predicadores es asumir con entereza el carácter de la predicación. ¿Cuántos quieren despojarse de cosas, de lastres que vienen arrastrando en su vida espiritual? Métese en la predicación. Es el puente. Porque a Dios le interesarán predicadores que vayan abandonando esos lastres, y por tanto Él se encargará de quitar esos lastres. Pero en razón de que necesita hombres y mujeres dignos de la predicación. No en razón de que usted llega, Señor, quítame esto. Pues sí, pero ¿para qué pues? ¿Para qué? ¿Para qué le da filo usted al cuchillo? ¿Ah? ¿Para tenerlo guardado? ¿Para qué le va a dar filo a un cuchillo si no lo va a usar? ¿Para qué le va a dar filo a un creyente si no predica la palabra? Quiere que el Señor le dé filo y le quite asperezas y le quite un montón de tierra que se le ha acumulado. ¡Predique! Si el interesado es Dios, porque Él es el que tiene interés en que la palabra sea predicada. Si un vaso está sucio, pero es un vaso que le dice a Dios, Señor, aquí estoy, yo quiero predicar, voy hoy, mañana, pasado, la otra semana, el otro mes, estoy predicando. ¿Acaso no Él tomará ese vaso y lo limpiará para que el agua de la palabra llegue limpia? Claro. ¿Qué padre de familia le va a estar dando agua a sus hijos con un vaso sucio? El vaso no se limpia a sí mismo. El que use ese vaso, limpie ese vaso. Señor, quítame esto. Pues sí, pero ¿para qué pues? Dedíquese al ministerio con fidelidad. El llamado que Dios le ha hecho en esa conexión, en esa chiquicolumna, en esa conexión, en esa columna familiar, en esa chiquicolumna, en ese ministerio de la predicación, métase con entereza. Dios se encargará de llevarlo a un tránsito distinto. Que lo han marginado, que lo han desvalorizado, que lo han despreciado. Métase a la predicación y ya verá en unos cuantos meses quién es el honrado y quién es el despreciado. Ya verá a quién levantará a Dios la cabeza. Pero eso va íntimamente ligado
con el ministerio de la predicación. Yo tengo que luchar enormemente cuando delego una predicación, porque por un lado sé que tienen que emerger nuevos predicadores y ejercer sus ministerios, pero por otro lado no quiero dejárselos, porque siento que ese es mi puente, que esa es mi gloria. Y cuando le entrego a alguien ese privilegio, yo espero que lo asuma con ese interés, esa entrega, ese amor, ese cuidado. Amados hermanos y hermanas, en este pasaje que hemos leído, quiero unirme a una línea de predicadores que vienen desde los padres de la iglesia del siglo II. Hay toda una generación de exégetas del siglo II que vieron en este pasaje que hemos leído el valor trascendental de la predicación. Y no solamente esos padres de la iglesia, sino que también algunos autores exégetas de la Edad Media y algunos autores contemporáneos como Oscar Cullmann, uno de los exégetas del siglo XX, que descubren en este pasaje de Tesalonicenses, y me uno a su entendimiento del texto, el valor potencial, el valor poderoso que tiene la predicación para detener el ministerio de iniquidad. El apóstol Pablo estaba hablando y dice, versículo 5, bueno, versículo 5, no recuerdan, dice, que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. Fíjense que está hablando de algo, y en el griego todo va con neutro, hablando de algo, no de alguien. Bien saben que hay algo que detiene a este hombre. Ese hombre que dice la Biblia en el versículo 4, que se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios. ¿Me van siguiendo? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad, oiga esto, el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio, y aquí hagamos la traducción correcta, lo que ahora lo detiene. Lo que ahora lo detiene, más que el que ahora, es lo que ahora, porque todo es neutro. Lo que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Hay una insistencia en esta realidad que se habla de que hay algo que detiene a este hombre. El misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad ya está obrando en la historia, y lo vemos de años. El misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad ha estado obrando en la historia, sigue obrando. Sin embargo, hay algo, dice, hay algo que detiene la consumación de este misterio de maldad. Si la maldad como misterio no despotrica a grandes niveles, es porque hay algo que lo detiene.
Y han dicho estos predicadores de antaño que eso que detiene el misterio de la maldad es el ministerio de la predicación. El ministerio de la predicación es esto que el apóstol Pablo dice que detiene, dosifica, controla el misterio de la maldad. Si la maldad no llega a su plenitud, digamos, si la maldad no llega a su expresión máxima, es por el ministerio de la predicación. Por eso, cuando se desate, dice, cuando esto que lo detiene sea quitado, entonces se manifestará aquel malvado. Es decir, va a llegar a su plenitud el misterio de iniquidad. Pero ¿qué pasará con ese misterio de iniquidad? ¿Qué pasará? Versículo 8, hermanitos. ¿Están leyendo o no, hombre? ¿Qué hará el Señor? ¿Lo derrocará con qué? El soplo de su boca, el poder de su palabra, la palabra directa ya del verbo de Dios derrocará la expresión máxima de ese malvado. Nosotros, como mensajeros de esa palabra gloriosa, solo lo estamos reteniendo, el misterio de maldad. Somos como un dique. El predicador es el que está reteniendo el ímpetu de la maldad. Usted, hermano, hermana, en el ejercicio de ese ministerio de la predicación, está conteniendo la fuerza de la maldad. Cuando ese misterio llegue a su máxima expresión, será el Cristo mismo quien lo derroque de manera definitiva y total por la palabra que sale de su boca. Pero mientras llega ese día, usted es llamado por Dios a contener el ímpetu del misterio de la maldad. Asuma con fidelidad y alegría ese privilegio. Aleluya. Lo que contiene el misterio de la maldad no son los templos, ni las cuentas de banco de las iglesias ricas, ni las posesiones humanas de las religiones. Lo que contiene el misterio de maldad es la predicación como medida, instrumento gozosa y feliz de hombres y mujeres que ahí están con sus fragilidades, con sus luchas, con sus batallas, con sus pequeñeces, con sus debilidades. Allí están asumiendo con fidelidad de manera constante el ministerio de la predicación. Ustedes que predican en las chiquicolumnas, ahí están sirviendo de contención, de retener la maldad en la vida de niños y niñas. Ustedes que predican en conexiones juveniles están ahí conteniendo el avasallamiento del enemigo. Y hoy más que nunca que los jóvenes están siendo destruidos por este misterio de la iniquidad. Hoy más que nunca, jóvenes, dejen de estar tomando con liviandad este ministerio glorioso. Asúmanlo con fidelidad. Mientras más avasallador sea este misterio de iniquidad, más firmes deben estar ustedes en el ministerio de la predicación. ¡Aleluya! Ustedes, hermanos adultos y adultas, más empeño y tesón en este ministerio de la predicación. Por eso el apóstol Pablo dirá en el capítulo 3, va a rogar a la iglesia: por favor, oren por nosotros.
Fíjese que no dice oren para que el mensaje del Señor se difunda, no, oren por nosotros, porque el mensaje del Señor se difunde por misterio de la gracia de Dios a través de nosotros. No porque seamos dignos, merecedores, grandes, sino porque es el designio de Dios. Oren por nosotros. Es el clamor del apóstol ante la iglesia. Oren, porque este ministerio capaz de contener el misterio de iniquidad, que este ministerio camine, que la palabra corra y sea glorificada. Esa es la tarea, que la palabra corra como un río ante ese misterio de iniquidad avasallador, quemante. Nosotros ponemos el río de la palabra de Dios ante un río de lava que destruye. Nosotros ponemos el río de Dios que da vida, y todo lo que se mueve en ese río vivirá. Ese es nuestro ministerio. Y es menester volvérselos a recordar una y otra vez, hermanitos, porque a veces en toda la dinámica y inquietudes y diríamos preocupaciones que genera el ministerio de la predicación, a veces perdemos el rumbo del valor trascendental que tiene. Porque a veces en medio de estar bajo ataques, preocupaciones, deudas, crisis, enfermedades, llegamos a perder de vista el glorioso llamado que tiene esta maravillosa experiencia divina de predicar la palabra. A veces nos desenfocamos y en lugar de mantener la mirada puesta en el designio de Dios y el significado que tiene para nuestra vida, a veces ponemos los ojos justamente en las dificultades que trae el ministerio por sí mismo, por su naturaleza. El ministerio trae ciertas dificultades y a veces ponemos los ojos en las dificultades y nos olvidamos de este valor tremendo que tenemos para Dios. Por eso dice: oren por nosotros para que el mensaje se difunda rápidamente entre ustedes. Me encanta mucho más la traducción en la Reina Valera: para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, se le reciba con honor. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Es decir, hay gente que está estorbando al ministro. Hay gente que estorba al predicador. Hay gente que estorba a la que lleva el mensaje. Óiganme lo que están predicando. Entiendan que ustedes son objeto de gente, de ese misterio de maldad que quiere estorbar el río de vida que trae la palabra. ¿De qué se asuste entonces? No se asuste de que haya gente que se levante contra usted, porque no es de todos la fe. Hay personas perversas y malvadas. Algunas andan vestidos, otros andan de corbata, pero quieren estorbarle el ministerio de la predicación. ¿Cuántos han vendido su primogenitura por un plato de lentejas? ¿Cuántos cambian y dejan el glorioso llamado para ir en pos de algo que no les va a durar mucho? Dejan el servicio, dejan el ministerio. Amados hermanos, podemos estar en una hora complicada, podemos vivir momentos de adversidad,
Podemos estar en el pozo más hondo como estuvo José. Pero si asumimos con entereza nuestro glorioso llamado, de ese pozo Dios los llevará como a José a ser alguien honrado y respetado en función del ministerio que decidió asumir. Lo que me dignifica, lo que me levanta, lo que me ensalza, lo que me glorifica es asumir mi ministerio con fidelidad. ¿Quiere salir del pozo? Predique. Hay quienes lo han hecho sentir a usted choleña. Predique. Hay quienes han querido llevarlo entre las patas. Predique. Porque Él levantará su cabeza y lo hará caminar sobre sus alturas. Pero a veces andamos en estas situaciones adversas, conflictivas, y lo que hacemos es descomprometernos. En lugar de ahondar nuestro compromiso, en lugar de decir, bueno, estoy en tantos problemas, tengo tantas debilidades, me siento indigno. Bueno, estoy predicando en una conexión, hoy voy a predicar en dos. ¿Me están oyendo? Pues si me estoy en una, pues no, ya no. Ni merezco eso. Mire, ¿y cuándo ha merecido usted? O sea que usted pensó que hubo un tiempo que lo merecía. O sea que el que metió la pata siente que ya no merece. Es que nunca lo hemos merecido, hermanito. Ni antes, ni hoy, ni nunca. Lo que nos dignifica, lo que nos transforma, lo que nos cambia, lo que nos glorifica, es decir, lo que retiene el misterio de maldad aún en nosotros mismos es el ministerio de la predicación. Cuando usted sienta que el mal lo va avasallando, predique más. Cuando se sienta acorralado, predique más. Cuando se sienta como derrotado, predique más. Para el apóstol Pablo, la predicación es el instrumento divino que retiene, que contiene, que impide la expresión incontrolable de la maldad. Donde no hay predicación del evangelio, y es aquí donde debemos de retomar dos cosas: de retomar el compromiso de la predicación y de retomar el evangelio de Jesucristo como contenido de la predicación. Porque hoy día está lleno los púlpitos evangélicos de charlas y bayuncadas. Hay tanto contenido ajeno al evangelio. Hay que volver a tomar el evangelio del reino de Dios como contenido único de la predicación. Hay que volver al evangelio. No estén predicando religiosidades baratas.
La iglesia evangélica ha abandonado el evangelio y predica un montón de religiosidades. ¿Qué tenemos que predicar? Lo que predicó Jesús. Vaya y busque los evangelios. Pero ahí están los púlpitos hablando de aritos, de pelos, de pantalones, de camisas, ¿habló de eso Jesucristo? Es la pregunta. Y todavía le llaman la sana doctrina, ese montón de tonteras. Vaya a los evangelios, hermanito, y no predique algo que no haya predicado Jesús ahí. Vaya a los evangelios, que es la gran debilidad de los evangélicos, contradictoriamente. Los evangelios no leen, los evangélicos no leen los evangelios. No sé evangélicos de qué son. Lean Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los documentos que recogen el ministerio de Jesús en palabra y en obra. Léalos. Cuando comience a predicar lo que está en el evangelio, porque solo la predicación del evangelio es capaz de contener el misterio de maldad. Esos discursos baratos y charlatanes no contienen nada. Pero estamos así. Por eso el país está así. Porque los púlpitos están llenos de tanta charlatanería barata. Tanto los grupos más religiosos que se la llevan de santulones, como aquellos que solo hablan charadas. Los que hablan charadas, sus temas tienen que ver que hay cómo hacer amigos, cómo ser rico en 3 patadas y cosas más como esas. Y los más santulones que comienzan a hablar de un montón de legalismos, creyendo que eso es el evangelio. Eso no es el evangelio, hermanitos. Volvamos al evangelio. Retomemos la enseñanza del Señor Jesús. Porque solo el evangelio de Jesús es el único que puede contener la fuerza del misterio del mal. En la vida de hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, que toman con alegría ese ministerio. Y entonces, ese grupo pequeño e insignificante se volverá incontenible. Quiero terminar con esta palabra que libro de Apocalipsis, por favor, hermanitos. Apocalipsis capítulo 3. ¿Lo tienen, hermanitos? Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia:
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, ya que has guardado mi mandato de ser constante. Yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven a la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios y ya no saldrá jamás de ahí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la palabra para ustedes, Betania. El mensaje a la Filadelfia Dios se lo dice en esta hora. Sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Cuando sean cuando sean pocas tus fuerzas, aférrate más al santo llamado. Iglesia, aferrémonos a lo que tenemos, y lo que tenemos es este llamado glorioso que Dios nos ha hecho. Pónganse de pie, amados hermanos. ¡Gloria al Señor! Pueden ser débiles y tener pocas fuerzas, pero tienen el poder de contener el misterio de iniquidad. No por ustedes, sino en el ministerio de la predicación. Amén, iglesia. Padre, tu palabra abre sentido y significado a nuestra vida en medio de situaciones de conflicto y adversidad. Está la sinagoga de Satanás, que contradice, que pone a aflicciones. Pero confiamos en tu palabra que dice que vendrán aquí a ponerse de rodillas, reconociendo que tú eres quien nos ha levantado. Tú derrotarás a nuestros adversarios. Tú pondrás bajo nuestros pies a nuestros enemigos. Pero en la medida que nos aferremos a este glorioso ministerio, Padre, mis hermanos y hermanas pueden estar en hora de adversidad, de turbulencia, de ansiedad. Más rogamos en el nombre glorioso y poderoso de Jesús que nos aferremos a pie juntilla a este glorioso ministerio, porque este será el ministerio que traerá nuestra honra. El Señor ha abierto una puerta delante de ustedes, hermanos, y nadie se la va a cerrar. Aférrense entonces a este llamamiento glorioso. Padre, que tu Santo Espíritu fortalezca y llene la vida de cada uno de mis hermanos para proseguir el camino glorioso de este ministerio que tanta necesidad tiene este mundo, donde hay un misterio de maldad que quiere destruirlo,
Nosotros con este ministerio lo contenemos hasta que aparezcas tú, Señor, y con tu palabra, el soplo de tu boca, lo destruirá de una vez para siempre. Aleluya, en el nombre glorioso de Jesús. Amén.